Todos son bienvenidos. Cornelio era un oficial que vivía en un lugar llamado Cesarea. Él y su familia respetaban a Dios, aunque no eran judíos, sino gentiles. Cornelio tuvo una visión. Un ángel le dijo: Dios oye tus oraciones y sabe que ayudas a los pobres. Envía hombres a Jope para que traigan a Pedro. Y Cornelio lo hizo así. Al día siguiente, en Jope, Pedro estaba orando. En una visión, una gran sábana descendió del cielo. Estaba llena de animales. Una voz le dijo: Mata algo, Pedro, y come. Había animales que los judíos no podían comer. «No puedo comerlos», contestó Pedro. «Si digo que está bien comerlos», dijo la voz, «entonces está bien». En ese momento, llegaron los mensajeros de Cornelio. Pedro y algunos otros fueron con ellos a Cesarea. La casa de Cornelio estaba llena de amigos y familiares deseosos de escuchar a Pedro. Dios me mostró en una visión que Él acepta a la gente de todas las naciones. Dios envió a Jesús para todos. Él es el Señor de todo. Sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos. Fue crucificado y luego fue levantado de la muerte. Todos los que creen en Jesús recibirán el perdón de sus pecados. Ese día, el Espíritu Santo vino sobre ellos, tal como en Pentecostés. Luego Pedro los bautizó. ¿Le mostró Dios a Pedro que Él acepta a todas las personas de todas las naciones?
Chicos, ¿cómo están? Qué dicha poderlos ver de nuevo en esta cápsula bíblica. Resulta que hay dos apóstoles de los cuales quiero hablarles en esta mañana. Pedro y Pablo eran dos discípulos de Jesús. Ellos ya predicaban la palabra a los judíos y también a los no judíos. Ambos creían que el evangelio era para toda persona porque ambos habían tenido un encuentro con Dios y conocían que ese era el propósito de Jesús. A continuación vamos a ver una historia. Un día, Pedro y Pablo estaban comiendo con las personas a las que les estaban compartiendo del amor de Jesús y su palabra. Ellos eran cristianos, pero no eran judíos. De repente, llegó un grupo de judíos sin avisar para ver el trabajo de Pablo y Pedro. Y Pedro, que estaba justamente comiendo en ese momento, dejó de comer porque era carne que no estaba permitida por la ley. Pablo, viendo esto, se puso muy triste y se enojó, porque esta no era la forma en la que estaban enseñando el mensaje del Evangelio del Señor, que era por gracia. Chicos, quiero decirles que para algunos de los judíos del Antiguo Testamento, ellos tenían que cumplir ciertas leyes para poder ser salvos y ganarse la salvación y que Dios los viera de una manera agradable. Pero resulta que no solamente eran los 10 mandamientos que tenían que cumplir, aparte de los 10 mandamientos, habían 613 leyes que tenían que cumplir para poder acercarse a Dios. Así que entonces, por eso es que cuando vemos a Pedro viendo en esta cena y ve que llegaban algunos judíos, dice la Biblia, a visitarlos, Pedro tiró la carne y quiso como esconder lo que estaba haciendo, como avergonzado lo que estaba haciendo, cuando ya Pedro, Dios le había dicho que podía comer y matar de cualquier animal que se le antojara, porque ya Dios había santificado todos los alimentos. En la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Cuando Jesucristo vino, nos enseña que allá no había que cumplir tantas leyes. Lo único que teníamos que hacer era creer en Jesús y en su sangre que fue derramada, creer en Él y por gracia fuéramos salvos. ¿Recuerdan que vieron la semana pasada el significado de la palabra gracia? ¿Qué es gracia? Un favor no merecido, un regalo que nosotros no merecemos. Por eso nosotros tenemos ahora que ya que tenemos gracia, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es compartir con las demás personas, compartir con los padres, compartir con los niños y hablarles de Jesús. Es mucho más fácil acercarnos a Cristo ahora. Solo debemos creer que Jesús murió y resucitó y que se levantó de la tumba y que al tercer día Él resucitó. Es lo único que debemos hacer y creer en Jesús en nuestros corazones, y eso será suficiente para darnos la salvación. Ojalá nosotros podamos compartir esta hermosa palabra con otros niños y no hacerlas de Pedro, avergonzarnos y no hablar de Jesús simplemente porque tal vez otras personas nos están viendo. Debemos ser orgullosos de haber creído en la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. Mi amor, que Dios los bendiga y que pasen un precioso día, y nos seguimos viendo en la próxima cápsula bíblica.